En este momento comienzo a grabar la parte teórica de la clase y vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí está. Perfecto. ¿La ven bien? ¿Alguien me puede decir si la ven bien? Sí, sí. Sí. Bien. Ustedes me dijeron que debían la materia del año pasado, ¿verdad? La de lenguaje multimedial. La mayoría seguramente la tiene pendiente para hacer con un trabajo práctico integrador. Los conceptos que vamos a ver hoy sirven para esa materia, ¿sí? O sea, esto, ¿cómo lo explico? La parte más dura del lenguaje multimedial o hipermedial sirve para las dos materias, para la del año pasado y para este taller, ¿sí? Por eso yo no hablo de narrativas acá, porque acá no me interesa la parte de narrativa, eso lo vamos a ir viendo sobre la práctica. A mí lo que sí me interesa es que nosotros podamos pensar cuáles son las bases para poder construir hiperdocumentos, cuáles son las características de un hiperdocumento, y qué se diferencia de un libro o de un documento que estamos acostumbrados con los cuales interactuamos. Bien. Vamos a ir haciendo algunos conceptos. Esto es lo que estuvimos viendo el otro día, que yo les armé un mapita para poder repasar, pero les puede servir de nuevo. Texto. Primero, cuando nosotros pensemos en un texto, nos vamos a estar refiriendo, recuerden lo que vimos en la otra materia, nos vamos a ir más allá de la idea del texto escrito. La idea del texto es un tejido, ¿sí? Como la textualidad, como la textura, el encuentro de muchos elementos. Y que para nosotros poder identificar un texto no importa el soporte, no importa la materialidad. Puede ser un texto oral, como el que estoy hablando ahora, puede ser un texto escrito, puede ser un texto visual, una foto, una pintura, puede ser un texto audiovisual, una película, una animación. ¿Bien? No importa, la cuestión es que texto lo vamos a pensar en sentido amplio. Y acá nos vamos a quedar con dos diferencias importantes. Uno es el texto impreso. El texto impreso tiene que ver con lo que ya conocemos, ¿sí? Esta cuestión. Tiene páginas, letras, números, un orden. Arranco por el principio, termino por el final. Bien, si yo quiero saber cómo se desarrolla una novela, tengo que arrancar desde la primera página y terminar por la última. Salvo ciertas novelas. Como por ejemplo, si a alguien le interesa incursionar, Rayuela de Julio Cortázar es una novela no secuencial. Yo les dejo ahí como para que vayamos investigando. Si tienen ganas de leer una gran novela, Rayuela es un buen ejemplo. Pero por el otro lado tenemos otros textos, ¿sí? No el texto impreso, sino otros textos que se vienen a caminar. Una de las cuestiones importantes tiene que ver con la multimedia, o sea, la multimedialidad, esta cuestión de los distintos soportes. En la clase pasada vimos varios. Vimos texto impreso, texto visual, audiovisual, auditivo, animaciones, ¿bien? Fíjense cómo podemos empezar a hacer como un rompecabezas de elementos para todo combinarse, ¿sí? La intertextualidad, esto también lo vimos en la otra materia. Aquí hablamos de si el texto es la textualidad, la intertextualidad es esta capacidad que nosotros tenemos de vincular textos que vienen de distintos elementos. Les cuento, ustedes tienen que leer para la semana que viene el texto de Bourriaud. Bourriaud habla de postproducción. ¿Qué significa la postproducción? La postproducción es tomar elementos que produjeron otros y hacer algo nuevo. A partir de lo que ya se produjo, hago algo nuevo. Él toma el ejemplo de los DJ que mezclan la música. Entonces mezclan distintas pistas y arman una canción nueva. Vamos a hacer otro ejemplo de postproducción y de intertextualidad, los memes. ¿Qué hacen los memes? Juntan situaciones reales, diálogos, imágenes, lo arman y le dan un nuevo sentido. Bueno, eso es un ejercicio de intertextualidad. Y a mí lo que me permite, en este mundo digital, es combinar los distintos textos en varios medios, en varios soportes distintos, por eso multimedia, con el hipertexto.
Ahora vamos a ver unas ideas sobre lo que es el hipertexto. El hipertexto tiene que ver con el hipervínculo. Es la capacidad que tiene la tecnología digital de vincular distintos elementos de manera rápida. ¿Vieron cuando ustedes quieren entrar, no sé, buscar información, hacen un clic en un hipervínculo y automáticamente lo lleva a otro? Bueno, el hipertexto es justamente eso, vincular dos fuentes de información distintas. Si yo combino la multimedia con el hipertexto y vinculo muchos textos en distintos soportes, armo la hipermedia, o los contenidos hipermediales, donde ya no leo. Ustedes no son lectores de Internet, ustedes son usuarios, ustedes navegan, ustedes manipulan información y la crean, porque tienen esa capacidad de interactividad, esa capacidad no secuencial, esa capacidad productiva, que nosotros, cuando éramos pibes y teníamos la de ustedes, no la teníamos, pues no teníamos esa costumbre. Ustedes hoy la tienen. Por eso se suele hablar de usuarios interactivos. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda con esta idea de conceptos básicos para armar un poco el mapeo? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que quieran preguntar, comentar? Me avisan, me interrumpen, ¿sí? Yo sigo. Bueno, las características del hipertexto. Las características cuando nosotros hablamos el hipertexto, vuelvo con esto, ¿no? Esta vinculación de poner en relación múltiples textos. Pero lo interesante es pensarlo en términos de centrado. Si yo les quiero decir, miren este texto, ¿no? Justo lo enganché y lo tengo acá a la mano. En este libro, supuestamente el libro, me tiene que alcanzar para yo saber todo lo que me interesa sobre la comunicación social. No necesito nada más que este libro. El libro no me invita a ponerme en relación con otros textos, con un video, con otros libros, un audio, con una conferencia, nada. Es el libro en sí mismo. Por eso el libro está centrado en sí mismo. No necesito nada más. El hipertexto todo el tiempo me llama a vincularme. Y hay algo, esto es interesante. Piensen ustedes cómo hacen el ejercicio. Entran a internet a buscar algo. Más o menos tienen en claro por dónde empezar. Pero hay algo que no tienen en claro. ¿Dónde terminar? ¿Cuándo parar de buscar? ¿Cuándo dejan el recorrido? ¿Cómo saben de antemano qué recorrido van a hacer? Esto es lo interesante del mundo de hipertextual e hipermedial. Yo no tengo definido de antemano hacia dónde voy a ir. Por eso dice que hay una lógica asociativa ilimitada. O sea, todo me lleva a todos lados. Todo me lleva a todos lados. Hay el autor de la Aleph, yo acá hablo de la Aleph, pero les voy a hablar de otro. Jorge Luis Borges, escritor que habrán escuchado, habrán leído. Bueno, si tienen la suerte de leerlo, es complejo, pero es muy interesante. Era fanático de estas cosas, estas cuestiones, de estos mundos mágicos. El Aleph me parece para mí es uno de los cuentos más maravillosos que tiene Borges y que logra justamente en un puntito concentrar todo el universo. Bueno, tienen que leer el cuento para poder entender a qué voy con esto. Pero lo que me interesa es poner otro cuento. Él habla de la biblioteca de Babel. Le interesa mucho las referencias, digamos, históricas de la Edad Antigua, Grecia, Egipto. Bueno, entre esos procesos de producción de conocimiento existía la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel, que es otro cuento, que también lo pueden leer, implicaba una biblioteca real, pero imagínense una biblioteca enorme. La cuestión era que cuando ustedes empezaban a recorrer los volúmenes de textos, de libros impresos allí, un libro me vinculaba con 2 o 3 libros. Y esos 2 o 3 libros o volúmenes me vinculaban a su vez con otros 2, 3 o 4. Y así sucesivamente. Entonces, lo que logró pensar Borges es lo que hoy tenemos. Borges, a través de esa analogía, a través de esa metáfora, hablaba de la biblioteca universal. Hoy Internet nos permite esto. Antes teníamos que viajar entre libros. Hoy podemos viajar entre textos múltiples digitalizados. Por eso hablamos de una lectura que es transversal y multisecuencial o multiseccional. Como que ustedes se vuelta con lo mismo. Saben dónde empiezan. Quizás buscan en el Google y ponen alguna que otra palabra clave. Ahora, ¿a dónde van a terminar ese viaje? No tienen ni idea. Por eso están todo el tiempo navegando. Y están interactuando. Van probando, ¿sí? Por eso son usuarios, no son lectores. Ustedes van tomando decisiones.
Y capaz cada sitio web y cada página les dice, bueno, vayan para allá, o vayan para acá, y ustedes siguen derecho, y hacen la que se les canta. Bueno, esta es la particularidad del mundo de Internet. Hiperdocumento. Cuando hablamos de hiperdocumento, nos referimos a un material, a un contenido que concentre en sí mismo la multimedialidad, la hipertextualidad, todos los elementos que permiten la interacción, que permiten la producción de conocimiento, los recorridos distintos. Entonces, nosotros vamos a pensar en este cuento que vamos a crear, que va a ser hipermedial, y va a ser un hiperdocumento en sí mismo. Es más fácil, por ejemplo, yo justo no tengo acá tengo, mira. ¿Alguien sabe lo que es esto? Tienen que saber qué es esto, ¿verdad? Sí. Un CD, un compact disc. Bueno, antes, hablo de antes, hace casi 25 años atrás, no existía Wikipedia. Existía otra enciclopedia digitalizada que se llamaba Encarta. Encarta, así se llamaba. Y como que todos los años Encarta se iba actualizando, pero se actualizaba año a año. No es que se actualizaba como Wikipedia, que se actualiza minuto a minuto. Eso se actualizaba año a año. ¿Y qué te vendían? Estos CDs. Y en el CD venía toda la enciclopedia, y con toda la información que vos podías llegar a tener. Todo. Imagínense concentrado Wikipedia en un disco así. Vos tenías que, lógicamente, comprarlo, ¿no? Me acuerdo que la más famosa que tuvimos fue Encarta 98. O sea, desde 1998. Ustedes no habían nacido. Y eso nos servía a nosotros para hacer los trabajos de la escuela, ¿no? Y no es que en el 99 salías corriendo a comprarte otro. No. Encarta 98 me duró toda la secundaria, creo. Hasta que empezó digamos, a haber más información disponible en Internet, por ejemplo. Pero ¿a qué voy con esto? Este disco, supongamos que sea Encarta 98, este disco era un hiperdocumento en sí mismo, porque tenía texto escrito, imágenes, videos, audios, información, hipervínculos, todo concentrado aquí. Esto es un hiperdocumento. Nosotros vamos a trabajar en la plataforma de YouTube para hacer nuestro propio hiperdocumento. Lo vamos a presentar fragmentado, pero si lo pudiésemos compartir todo integrado, tendría una característica muy particular que responde a estas cuestiones, ¿no? Este tema puede ser interno, digamos, con una apertura. Nosotros tenemos, por ejemplo, Encarta, si vos lo tenés en un disco, no puede vincularse mucho más allá. Yo puedo poner hipervínculos, pero si no tengo internet no los puedo utilizar. La idea va a ser, en nuestro caso, vincularlo con, vamos a tratar de sacar poco. Cuando yo me refiero a sacar poco, es que no haya hipervínculos por fuera de los videos que nosotros vamos a ir haciendo. Es digital porque tiene que ver con bits, o sea, un código digital binario, unos y ceros, multiseccional, distinto al libro lineal, que es lo que venimos charlando, multimedial e interactivo, gradual. En esto no nos vamos a meter tanto, pero tiene que ver con otra lógica de los hiperdocumentos. Puede ser usable, interactivo, adaptable. Y esto es clave también, ¿eh? Quiero que vayan pensando el tema de la adaptabilidad o la accesibilidad. Acá yo utilicé la palabra todes a propósito, porque la idea es que podamos llegar a cualquier persona, más allá de la discapacidad que tenga esa persona. Por lo tanto, vamos a tener que tener audio description, digamos, o closed caption, o sería el audio descriptivo, ¿no? El subtítulo, para poder tener esa información. Para las personas que son sordas o hipoacúsicas. Y después podemos tener también el tema de la narración oral, para las personas que son ciegas, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener la parte visual, también para apoyar esta cuestión de que a ustedes les gustan las imágenes. Entonces yo no atraigo a cualquier persona, más allá de la discapacidad que tenga o que no tenga, si les mando mucho texto, y es aburrido. El objetivo es que la persona pueda navegar, utilizar y que lo pueda comprender, porque este también es otro problema que tiene Internet y que a ustedes les pasa cuando navegan por Internet. Hay tanta información que pasan de navegar a ahogarse, a naufragar, que no saben bien por dónde ir. Está fantástico tener libertad,
pero si no tengo como una mínima orientación, hago lío. ¿Se va entendiendo hasta acá estas cuestiones del hipertexto que vimos recién y el hiperdocumento? ¿Vamos? Sí. ¿Avanzamos? Bien. Esto es sencillo. Vamos a darle teoría a algo que hacen ustedes todos los días. ¿Cuáles son los elementos del hipertexto? Son 3. Imagínense ustedes un Wikipedia, que es el mejor ejemplo. Wikipedia me parece que es el mejor ejemplo. Nosotros tenemos nodos, que son los bloques de información. Imagínense como una entrada, ¿no? Yo voy a decir, bueno, a ver, yo quiero buscar, no sé, vamos a suponer, arte, ¿no? Yo tengo un contenido con el nombre, el tema arte. Ahora, cuando yo empiezo a ver, me encuentro que en arte hay un anclaje, que nosotros le podemos decir un hipervínculo también, un anclaje, es eso, esa palabra que está en azul subrayada, y que me sirve para poner en relación una palabra, supongamos que dice arte contemporáneo. ¿Bien? Entonces yo hago clic en arte contemporáneo, se activa el enlace, que yo no lo veo, no me doy cuenta, es tan rápido que ni lo llego a ver, no lo llego a percibir, y ese enlace me vincula con otro nodo de información. Así funciona el hipertexto, tan simple como esto. Yo hago clic en algo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir a algo tan sencillo como esto, vamos a poner arte. Arte. Bien, yo busco en Google arte. Bien, supongamos que me mandan a hacer un trabajo de arte, no entiendo nada del arte y arranco por acá. Y resulta que Wikipedia es la primera que aparece. Entonces vamos por la fácil, vamos por Wikipedia. Entra a Wikipedia. Wikipedia, arte, y vamos a tener un montón de información. Esta va a ser larguísima. Fíjense la cantidad de puntos. 15 puntos más o menos tenemos de información. Bueno, es un montón. Arte, bueno, toda la definición, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos, son lo que nosotros veíamos recién como anclajes. ¿Sí? Acá tenemos ese anclaje. Esperen que... No. Se cortó acá. Acá. Bien. Tenemos el anclaje. Supongamos que queremos buscar, no sé, obras de arte. ¿Bien? Entonces, yo tengo este anclaje que al hacer clic se activa con un enlace, y yo estoy ahora en un nodo de información, hago clic, lo activo, y me lleva a otro nodo de información. El enlace que los vincula yo no los veo, pero internamente esto está vinculado. Esto es importante que lo tengan en cuenta, chicos, porque con esto vamos a trabajar. Nosotros vamos a generar anclajes y vamos a vincular nodos de contenidos. Los nodos de contenido van a ser los capítulos del cuento que nosotros vamos a armar en YouTube. Yo tengo que dejar un botón para que la persona elija de dónde a dónde puede llegar a viajar. Volvamos a la presentación. Bien. Entonces, los anclajes nosotros identificamos, en cada nodo hay varios anclajes, y ese anclaje al activarlo va a vincularse a través del enlace entre un nodo y el otro. El usuario. Hay gente que habla de usuario, hay gente que habla de navegadores, hay gente que habla de manipuladores. ¿Bien? Ya no son lectores. Ustedes es como que se paran adelante de la computadora y tratan de buscar un montón de información. Y cuanta más información encontremos, mejor. A veces no se dan tiempo a procesarla, a interpretarla, a contrastarla. Fíjense recién, no sé si notaron lo que yo hice antes. Yo tenía, cuando busqué arte, encontré arriba arte, la definición de Wikipedia, y abajo la definición de una universidad nacional. Y elegí Wikipedia. Claro, era lo primero. Entonces, como estamos siempre apurados con todo esto, elegimos el primero. Entonces, no reflexionamos entre todas las opciones. Vamos a la que tenemos más fácil. Esto es un ejercicio que tienen que empezar a hacer para poder discernir, discriminar, contrastar información. No leen instrucciones ni funcionamiento. Esto existe una paradoja. Existe la paradoja de la tecnología. ¿Sí?
¿Ustedes tienen o han tenido impresora en su casa, por ejemplo? ¿Tiene impresora en su casa? Capaz no tiene, se utiliza mucho la impresora. Era el ejemplo que se solía utilizar con la impresora, pero lo podemos hacer con cualquier otro. Imagínense, no sé, una tecnología, un microondas, podemos pensar, no sé, ahora no se me ocurre ningún otro. Pero ¿saben cómo funciona una impresora? La impresora, para que funcione, yo la tengo que configurar. Bueno, si yo me siento a leer el manual de la impresora de cómo se configura, voy a tardar el doble, el triple o el cuádruple de tiempo del proceso que implica que la impresora quede funcionando. Esa es la paradoja de la tecnología. Me toma más tiempo entender cómo funciona que hacerla funcionar. Qué loco, ¿no? Y los celulares pasa un poquito lo mismo. Nadie se sienta a leer un instructivo de cómo funciona un celular cuando se compra un celular nuevo. Lo utilizan y ya. Y van haciendo macanas, van arreglando y van trabajando en ese sentido. Bueno, y acá hay otro concepto que quiero cerrar esta parte, porque hace un ratito yo les decía que el hiperdocumento es el que concentra toda la información. Pero lo interesante es que además, aquello que ustedes producen por su propio recorrido, un recorrido personal, también es un hiperdocumento. Lógico, ustedes no registran, tienen un recuerdo mental de a qué páginas fueron las que fueron visitando. Pero todo ese transitar que ustedes eligieron, todo ese viaje, es un hiperdocumento. Entonces, nosotros vamos a plantear un cuento no secuencial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El trayecto que elija cada persona va a ser su propio hiperdocumento. Nathaniel, Fernando, Matías, Mayra, ustedes harían seguramente recorridos distintos, porque les interesan otras cosas. Pero lo interesante es pensar que el recorrido de cada uno de ustedes es un hiperdocumento. Esto, nada, no los voy a aburrir con esto. Acá tampoco, porque la usabilidad es lo que yo charlaba hace un ratito, que los interesaba en esta cuestión de que cualquiera pueda acceder a lo que nosotros vamos a producir, que tenga el dominio, el control, la autonomía, que no necesite de grandes explicaciones para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Que sea accesible y que sea usable. Usable en la facilidad, accesible a través de los sentidos, la visión, el oído, la voz, ¿sí? Bien, y esto para cerrar, esto es importante. Esto es un repaso de lo que venimos charlando. Voy a tratar de hacerlo rápido porque este cuadro parece un montón, pero es súper sintético y no tiene grandes complejidades. Lo que yo propongo acá es comparar el texto impreso, volvemos al libro, con el hipertexto o los hiperdocumentos. ¿Sí? El texto impreso está escrito en papel, es físico, lo puedo tocar. El texto hipertexto no lo puedo tocar, es digital. El texto impreso ustedes lo pueden leer y aparte se lo pueden llevar de acá para allá. El otro necesito una pantalla. Si no tengo una pantalla no lo puedo ver. Por lo tanto voy a necesitar energía eléctrica. ¿Sí? La forma de acceso, esto es fácil. Si ustedes aprendieron a leer y escribir, alcanza, pueden leerlo. Pero para el otro necesitan alfabetizaciones múltiples. Necesitan entender cómo funciona el mundo de Internet. Necesitan entender cómo se le da play a un audio, cómo se le da pausa a un video, cómo se retrocede, o en mi época se decía cómo se rebobina. ¿Sí? ¿Por qué utilizo este término? Porque a las personas mayores las alfabetizaciones múltiples les cuestan mucho más que la alfabetización inicial. Alfabetizaciones múltiples quiere decir que nosotros tenemos que aprender a leer y a escribir, o sea, a interpretar y a producir textos en distintos soportes. Seguimos. Yo este libro lo puedo llevar a cualquier lugar. Me puedo ir en medio de una montaña, sin internet, sin energía, y voy a seguir leyéndolo y lo voy a seguir interpretando perfectamente. El hipertexto necesita energía eléctrica y muy probablemente necesita internet. El tipo de lectura, y acá la cosa cambia mucho. El tipo de lectura es sin interacciones, sin ida y vuelta, muy poco, prácticamente no tiene interacciones, y es lineal. Arranco por el principio, termino por el final. El otro texto, el hipertexto,
no sabemos por dónde arrancar, cada quien arranca por donde quiere, cada quien termina donde quiere. Habla de interacción, de participación, de discontinuidad. Hoy, por ejemplo, quienes tienen Netflix ponen pausa y siguen viendo la peli después. Antes, en mi época, yo tenía que estar conectado en un horario y no salir del sillón durante esas 2 horas de película, porque después andás a ver cuándo la volvían a pasar. Es más, no sé si ustedes saben, pero en nuestra época se partían revistas con los días y los horarios. Creo que Canal 4 tiene esa opción, pero hoy en día al tener DirecTV no, al tener Netflix o al tener, no sé, las otras plataformas, ya se soluciona y no lo necesitan tanto. Es secuencial, uno, el otro es multisecuencial. Uno tiene todo estático. Texto estático, imágenes estáticas. A ver si yo tengo alguna imagen. Bueno, justo elegí un libro que no tiene ninguna imagen. Fíjense de lo aburrido que sería para ustedes que no tiene ninguna imagen. La única imagen está en la tapa. Es estática. Mientras que todo lo otro es multimedial, y si tiene más movimiento, mejor. Entonces, esto ya está acabado, ya está cerrado. Lo compro y lo consumo de esta manera. ¿Bien? No es que yo puedo escribirlo y continuarlo, profundizarlo. Mientras que el otro es abierto, flexible, expandible, transformable. Ustedes pueden modificar las entradas en Wikipedia, si así lo desean. De vuelta, la narrativa tiene una historia que es en un espacio y en un tiempo fijos, no cambia. Aquí, en lo que vamos a trabajar nosotros, podemos cambiar las situaciones fácilmente, tenemos más dinamismo. La información es estática, permanente y cerrada, pero la otra, la que vamos a apuntar nosotros, es abierta. No sabemos hacia dónde va, no sabemos qué nos puede llegar a tocar. Así de complejo es el mundo en el que vivimos hoy en día. Otro filósofo podría decir, no hay nada más posmoderno, no hay nada más posmoderno que Internet. Internet es todo fragmentario, todo rápido, todo efímero, todo ya. Todo se pierde, todos participan, todos opinan, todos dicen, todos hacen. Bueno, es un lío, básicamente. ¿Se entendió esta diferencia entre los dos textos que vamos a trabajar? Nosotros vamos a dejar de lado el libro, lo vamos a guardar, y vamos a empezar a trabajar con los documentos. ¿Alguien tiene alguna duda de este viaje que acabo de resumir en 15 minutos? No, ninguna. Matías, Fer. No. Bien. Fer. No, por ahora no. Bien. Y Nata. Nathaniel. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No te entendí, repetime. Que se me cortó, no escuché bien la pregunta. Lo que te preguntaba es si se entendió o si quedó alguna duda en relación a lo que estábamos conversando, esta diferenciación entre los dos tipos de textos y hacia donde nos estamos metiendo ahora que nos vamos a orientar. No, quedó claro. Bien. Bueno. Ahora lo que yo voy a hacer es ponerle pausa a esto. Voy a dejar de grabar.